Anthony llevó apresuradamente a Kinsey a la salida del teatro, donde el joven se quedó pasmado al ver el cuerpo destrozado de un hombre que yacía sobre los adoquines en medio de un charco de sangre. Los peatones corrían, llamando a la policía y a un médico. Dios mío, dijo Kinsey, ¿qué ha ocurrido? Sonaban silbatos desde todas las direcciones cuando los policías se dirigieron hacia el escenario de la tragedia. Anthony empujó a Kinsey por los escalones, tratando de hacerle salir lo más rápidamente posible. Al parecer, un hombre enloquecido atacó a dos mujeres en el teatro. Kinsey vio a un vagabundo que se agachaba a hablar con el hombre herido en la calle y se alarmó al ver que cogía el reloj de la víctima y echaba a correr. ¡Al ladrón!, gritó sin pensar y cargó tras el hombre, apartando a Anthony. Era demasiado tarde, el ladrón había huido calle arriba y estaba lejos del alcance del joven. Kinsey, nervioso tras perder la ocasión de completar aquel acto de heroísmo, se vio obligado a unirse a otros peatones que, afables, señalaban al ladrón a los policías que llegaban. Poco después, dos policías habían dado caza y aprehendido al vagabundo y habían recuperado el reloj de plata. Anthony agarró a Kinsey del brazo, apartándolo. El señor Basarab me encargó que le llevara sano y salvo a la Sorbona. Venga conmigo ahora mismo, joven. Este no es sitio para usted. Como Anthony Kinsey no se atrevería a desobedecer los deseos de Basarab, mientras corrían entre la multitud, susurró, y el señor Basarab, sin duda no puede esperar que un famoso hombre público como Basarab sea visto cerca de semejante tragedia. Piense en su reputación. Kinsey asintió con la cabeza, pero no pudo evitar preguntarse lo que había ocurrido realmente entre bastidores y por qué el gran actor se había quedado atrás cuando aún podía haber peligro. Los gendarmes ya estaban despejando la zona, intentando dejar espacio para respirar al hombre herido. Kinsey miró atrás y finalmente logró atisbar el rostro de la víctima. El hombre le parecía extrañamente familiar. Levantando la mirada al cielo, Sedgwick se dio cuenta de que ya no sentía más dolor. Con su último aliento murmuró una única palabra: Lucy. El carruaje negro sin cochero corría junto al Sena por el puente Boulevard du Palais. La ciudad de las luces destellaba en la noche. Los poetas habían escrito que cuando esas luces brillaban, París es la ciudad de los amantes. Pero Báthory había vivido lo suficiente para saber que aquel destello era solo una ilusión, como el amor mismo. La condesa Erce de Báthory se había convertido en la servicial estudiante de su tía Carla, haciendo cualquier cosa que Carla le pedía por miedo a que la instrucción pudiera terminar. Sin embargo, cuando la condesa admitió quién era y se sintió feliz al final, a salvo y satisfecha, se dio cuenta de que podía encontrar más placer con alguien de su propiedad, en particular Ilka, la cocinera. Ilka era joven, hermosa, inocente y dulce. Y lo que era más importante, Ilka siempre hablaba del futuro, a diferencia de Carla, que solía morar en el pasado. Con Ilka, Báthory tenía a alguien con quien compartir su energía juvenil, con quien correr por el campo y buscar aventuras. Báthory no le deseaba ningún daño a su tía y justificaba la aventura por su fe en la recién hallada filosofía de que el amor nunca podía equivocarse. La tía Carla empezó a sospechar de ella y se enfrentó a Ilka, cegada por los celos y la rabia. Acusó a la cocinera de ladrona y se ocupó de que fuera ahorcada por sus crímenes. Cuando Báthory se vengó, vetando a Carla de su cama, su tía delató el paradero de Báthory a su familia. Días después llegó una escolta armada. Cuando Báthory se resistió, la ataron y la amordazaron. Encapuchada la subieron a lomos de un caballo. Le dijeron que su familia la enviaba de nuevo con su marido para que cumpliera con los votos de su matrimonio y diera un heredero al conde Nadaste. Fue entonces cuando Báthory llegó a creer que el amor era solo una ilusión temporal creada por Dios para acumular más sufrimiento sobre sus hijos. Al contemplar ahora la llamada ciudad de los amantes desde el carruaje sin cochero que se alejaba del Théâtre de l'Odéon, Báthory juró que algún día quemaría todo París y pisotearía las cenizas con sus botas. Apartó la mirada del pequeño resquicio que había en las cortinas que cubrían las ventanas del carruaje. Hemos de acelerar nuestro plan. Su trampa fue ingeniosa. Señora, dijo su compañera de cabello claro con un atisbo de preocupación en la voz. Ahora, el cazador de vampiros está muerto y nunca podrá revelar lo que vio en Marsella.
añadió la mujer de blanco de cabello oscuro, frunciendo su bello entrecejo. Lo conocía, replicó Bathory, solo era uno de ellos, ahora vendrán los demás, hemos de golpear primero. Mina Harker estaba de pie en la pequeña terraza, contemplando la noche. Ansiaba algo, pero no sabía qué. Titiritó al oír los repiques que sonaban en la catedral, cercana, aunque no tenía frío. Por encima de la catedral, lo que parecía una niebla carmesí poco natural estaba descendiendo desde las nubes, como si el cielo mismo estuviera sangrando. La niebla se movió rápidamente hacia ella, contra el viento. Sus ojos se abrieron cuando retrocedió al estudio de su marido y cerró las puertas con postigo. En una oleada de pánico, corrió de ventana en ventana y la cerró de golpe. Al cabo de un momento, una ráfaga de viento encolerizado azotó el cristal con tanta fuerza que Mina retrocedió por miedo a que se hiciera añicos. El aullido del viento se hizo cada vez más alto. Luego, en un instante, no hubo nada, solo un silencio ensordecedor. Mina se esforzó por escuchar cualquier sonido, cualquier movimiento. Atreviéndose al fin a mirar entre los postigos, vio que la casa estaba envuelta en niebla. No podía ver un centímetro más allá de la ventana. Una llamada en la puerta de la calle, un sonido fuerte y hueco, resonó en las vigas altas del vestíbulo. La mujer se sobresaltó. Se oyó otro golpe y luego otro. Cada nuevo golpe se hizo más alto, más enérgico. Mina no se movió, no podía moverse, quería correr, pero el temor de que pudiera ser él, de que pudiese haber vuelto, la paralizaba. Sabía que era imposible. Él estaba muerto. Todos lo habían visto morir. Se oyó el sonido de cristal rompiéndose en el piso de abajo. Mina percibió que las puertas delanteras se abrían y el sonido de algo que se arrastraba por el suelo de mármol. Jonathan había salido, como de costumbre. A Manning, el mayordomo, le habían dado la tarde libre, pero ahora alguien más o algo estaba en la casa con ella. Mina retrocedió a un rincón, encogiéndose de miedo. Estaba enfadada consigo misma por ser tan débil. No sería prisionera en su propia casa, de nada ni de nadie, menos aún de sí misma. Sus anteriores experiencias con lo sobrenatural le habían enseñado que encogerse y acurrucarse como una colegiala asustada no obligaría al mal a retroceder. Enfrentarse a esa oscuridad era la única forma de combatirla. Cogió una espada ceremonial japonesa de la pared, un regalo de uno de los clientes de Jonathan. A Mina nunca le había gustado el lugar principal que Jonathan le había dado en la sala. Se acercó a la parte superior de la espléndida escalera y se arrodilló para ver a través de los barrotes de hierro forjado de la barandilla. La puerta de la calle estaba abierta de par en par. Un rastro tortuoso de gotas de sangre manchaba el suelo desde el umbral. Cruzando el vestíbulo y llegando hasta el salón. La espantosa idea de que Jonathan hubiera regresado a casa y estuviera herido en cierto modo desvaneció todos los temores de Mina, que bajó corriendo la escalera hasta el salón. Tras seguir el rastro ensangrentado hasta una esquina, encontró a un hombre agachado bajo el retrato que ocultaba la caja fuerte de la familia. Un relámpago desgarró el cielo, iluminando el estudio. Mina ahogó un grito, asombrada por la fantasmal aparición de un hombre al que conocía. Jack. Jack Seward no solo estaba cubierto de sangre de la cabeza a los pies, sino que parecía muy frágil y enfermo, completamente diferente del hombre robusto que un día había conocido. Él levantó la mirada, abrió la boca y trató de hablar, pero en lugar de las palabras salió sangre a borbotones, dejando caer la espada. Mina se arrodilló a su lado. Jack, no intentes hablar, iré a buscar a un médico. Cuando Mina se levantó, Sedgwick la agarró del brazo, negó vigorosamente con la cabeza, señaló al suelo donde había escrito con su propia sangre: «Cuidado». «¿Cuidado?», imploró Mina. «¿Cuidado de qué?». «¿De quién?». Sedgwick gritó, pero enmudeció abruptamente. Cayó de espaldas con el rostro petrificado de horror. Estaba muerto. Sus propios gritos despertaron a Mina de la pesadilla. Estaba a salvo, en sus aposentos, en su propia cama, enredada entre las sábanas.
en los pocos segundos de desorientación entre el estado onírico y la realidad. Mina estaba segura de que había visto la niebla carmesí filtrándose en la noche a través de la ventana de su dormitorio. Aunque estaba convencida de que sentía una presencia en su habitación, Mina lo desechó como el último fragmento de su visión, que se disipaba. Suspiró y volvió a dejarse caer sobre la almohada, observando las cortinas que ondeaban al viento. Había cerrado la ventana antes de retirarse a la cama. Recordaba vívidamente haber echado el cerrojo. Las campanas de la catedral doblaron. Mina miró el reloj que descansaba sobre la repisa de la chimenea. Eran las 12:15. Mina corrió a la ventana y alargó el brazo para coger el pestillo. Se quedó paralizada. La niebla carmesí inundaba el patio delantero y se deslizaba entre los setos y los árboles al fondo de la casa. Después de correr las cortinas, Mina se apresuró por el pasillo hasta el dormitorio de Jonathan para hallar alivio en los brazos de su marido, pero se descorazonó al encontrar la habitación vacía. Las sábanas ni siquiera estaban apartadas. Aún no había llegado a casa. Maldita sea, soltó Mina. Se suponía que tenía que tomar el tren de las 18:31 desde Paddington y que llegaba a la estación de Saint David a las 20:05. Mina volvió a mirar a la noche, preguntándose si debería llamar a Mark, de Half Moon, para ver si Jonathan había pasado por allí al llegar de la estación. Entonces se acordó del embarazoso incidente la última vez, cuando Jonathan se había peleado a puñetazos con otro borracho por los favores de una puta tísica y vieja. Mina había tenido que aguantar la vergüenza de ir a la ciudad a pagar la fianza para sacar a su marido del calabozo de la comisaría. A pesar del espantoso incidente, aún deseaba que Jonathan estuviera allí. Últimamente, rara vez permanecía en casa. Ahora que su hijo Kinsey se había ido a Sorbona, con frecuencia se hallaba sola en aquella casa grande y vacía. Esa noche sentía una soledad punzante y la casa era como una tumba. Miró la fila de fotos enmarcadas de la repisa de la chimenea. ¿Qué le había ocurrido a toda aquella gente? Algunos habían muerto, pero la mayoría de ellos simplemente se habían alejado a la deriva. Mi vida se estrelló en las rocas. Mina se fijó en una de sus fotografías favoritas y la sostuvo en la mano. Un retrato de Lucy y de ella, tomado antes de que la oscuridad entrara en sus vidas, antes de que ella tomara su fatídica decisión. La ingenuidad de la juvenil inocencia en aquellas sonrisas la reconfortaba. Aún podía recordar claramente aquel hermoso día de agosto de 1885, cuando había conocido al amor de su vida, Jonathan Harker, en la feria de verano de Exeter. Lucy estaba radiante con su nuevo vestido de fiesta comprado en París. Había esperado durante meses para lucirlo. Mina se sentía afortunada de ir con el vestido que Lucy había llevado 2 veranos antes, aunque le resultaba algo agobiante. Ella no tenía la cintura de 45 centímetros de Lucy y el corsé le hacía sentir los pechos apretados hasta la barbilla. El sugerente escote era mucho más del estilo de Lucy. Aunque le hacía sentirse incómoda, Mina no podía evitar disfrutar de las miradas que atraía de los hombres jóvenes que paseaban. Lucy estaba tratando de presentarle a Mina a algunos invitados de Londres, sobre todo a Arthur Fraser Walter, cuya familia había sido propietaria y directora del Times durante el último siglo. Mientras estaban buscando a la familia Walter, Lucy se había visto de repente rodeada por una bandada de jóvenes pretendientes que pedían ser incluidos en su carné para el baile vespertino. Con su argentina risa y su falsa sinceridad, Lucy ciertamente sabía cómo representar bien su papel. Si al menos ellos la conocieran como la conocía Mina, ella creía que Dios había marcado a Lucy con aquel cabello rojo llameante como un faro que advertía a los hombres de su naturaleza insaciable. Nuestra sociedad perecerá si no hacemos rápidamente las necesarias mejoras, dijo una voz masculina a su lado. Mina se volvió para ver a un hombre joven con una mata de cabello negro despeinado. Iba vestido con un traje de lana arrugado y agitaba un puñado de páginas sueltas delante de Lord Henry Stafford. Northcote
Aquel lord intransigente, miembro del Parlamento en la Cámara de los Comunes por Exeter, parecía ser tan precavido respecto a aquel hombre joven y enérgico como lo sería en relación con un perro que gruñe. Los asilos de pobres no son la respuesta, continuó el joven. Muchos niños indigentes viven robando o haciendo algo peor. Hay que hacer alguna cosa con el sistema educativo para preservar tanto la moralidad como la ley y el orden. Señor Harker, dijo con desdén Lord Northcote, la ley de educación ha hecho que la escolarización de niños de entre 5 y 13 años sea obligatoria. Pero le cuesta 9 peniques por semana a cada niño. Muchas familias no pueden permitirse esa suma. Hay medios para que los niños ganen dinero. Sí, trabajar en una fábrica, lo cual es básicamente esclavitud legal durante jornadas de 18 horas y no deja tiempo para la escuela o los estudios. Es de extrañar que nuestra juventud empobrecida acabe robando y prostituyéndose. Lord Northcote enarcó una ceja a Harker, pero éste insistió: no son tan afortunados como usted, que ha nacido en la riqueza y que parece dispuesto a que se vendan para costear lo que a usted le proporcionó Dios. ¿Cómo se atreve? El señor Harker es obviamente un hombre apasionado, interrumpió Mina. Apretó el brazo del joven Harker para asegurarse de que no hablara. Estoy segura de que lo que el señor Harker quería decir era: imagine que no supiera leer o escribir. Nunca habría asistido a Oxford, nunca le habrían asignado el Foreign Office y nunca habría sido elegido parlamentario. Una educación gratuita para nuestros hijos sería una gran inversión de futuro. Les daría a todos una oportunidad de mejorar ellos mismos y de hacer mejor el mundo que los rodea. Todo padre desea lo mejor para sus hijos. Es a través de ellos como podemos lograr la inmortalidad. ¿No estaría de acuerdo, milord? ¿Cómo podría estar en desacuerdo con semejante prudencia? Dijo Lord Northcote con una risita. Pero realmente, señorita Murray, una mujer tan atractiva como usted está perdiendo el tiempo llenando su mente con un asunto tan serio. Más le valdría seguir el fino ejemplo de su amiga, la señorita Westenra, y pasar el tiempo buscando un marido decente. Sin dar ocasión al joven Harker de decir una palabra más, Lord Northcote le ofreció el brazo a su recatada esposa y los dos se perdieron en la multitud. Harker se volvió hacia Mina con una expresión de desconcertado respeto. Se lo agradezco por intentarlo. Yo mismo no podría haberlo expresado mejor, pero esos idiotas se niegan a ver lo que es justo. Estaba tratando de hacerle entender que es imprescindible introducir en la Cámara de los Lores una legislación que siga el ejemplo de los Estados Unidos de América, que establecieron en 1839, una educación universal gratuita. Si fracasamos ante este reto, nuestra sociedad se quedará atrás. No podemos competir en esta nueva era industrial de descubrimiento científico. Recuerde mis palabras.